Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Ismael García Villarejo y esto es la Plaza de Economía Digital. Sustituyo a Juan, pero no os preocupéis que no cunda el pánico, que nuestro editor vuelve para próximos episodios. Estoy con Marta Espartero. Marta. ¿Qué tal? Buenas. Y con Alejandro Ramírez. Hola. Detrás en el control, Covadonga Lacruz y Pablo Ballester. Y entre todos pues sustituiremos vamos a ver si somos capaces de reemplazar a Juan para grabar este episodio el día 23 de junio, es decir, que nos queda un mes exacto para las elecciones generales. Pero antes, esta semana nos hemos distraído y se nos ha colado, una especie de suceso / catástrofe, pero que para mí, con perdón de la expresión, el hundimiento del submarino Titán, es que tiene mar de fondo. Y digo perdón porque hacer este chiste fácil me parece incluso de mal gusto, aunque forme parte casi de la coloquialidad con la que se graba este programa. Mirad, para mí el submarino Titán nos retrata como especie nuevamente, pone al descubierto cómo funcionan las relaciones internacionales, es decir, cómo funciona la diplomacia, y por su defecto pone al descubierto las debilidades de España. Y por tanto, vamos a hacer aquí una doble pirueta, si me permitís, y os voy a contar cómo vamos a pasar del submarino Titán y de la desgracia de la muerte de 5 personas a hablar de las elecciones del 23J, porque ya veréis que todo entronca, al menos en mis esquemas mentales. ¿Por qué digo que nos retrata como especie? Nos retrata como especie porque esencialmente el hombre ancestralmente ha sido una especie, la humanidad ha sido una especie curiosa, pero siempre le ha caracterizado algo que por nuestras propias debilidades físicas, si queréis, pues era evidente, es que somos una especie miedosa. Tenemos que tener miedo. Nuestros ancestros salían de la caverna por curiosidad, pero cuando salían al mundo exterior salían pasando miedo, porque de todos los animales con los que convivían en aquel momento, pues eran los que físicamente estaban en peores condiciones. Tenemos otras virtudes, sí, tenemos una capacidad intelectual, una inteligencia, creativos. No somos los únicos, quiero recordar que hay mamíferos marinos superiores que tienen esas capacidades también creativas, culturales, de aprendizaje, son seres inteligentes. ¿Qué es lo que nos diferencia? Bueno, que hemos sido capaces de crear tecnología. La tecnología, sabéis, básicamente podemos convenir en que es el uso combinado de distintas herramientas. Hay especies de mamíferos marinos que usan herramientas pues, en sus métodos de cacería. Hay simios como los chimpancés que también usan herramientas pues, para conseguir determinados alimentos, pero no han conseguido de momento combinarlas y crear al menos tecnología desde un punto de vista primario. Nosotros sí. Nosotros hemos creado tecnología, esa tecnología nos ha permitido vivir mejor y reproducirnos hasta niveles como los que estamos hoy. Que, ese debate de si somos muchos o pocos se lo dejo a otros programas. Pero ¿qué ha pasado con el hundimiento del Titán? Que esa tecnología ha hecho que perdamos el miedo a las cosas. Y esto es importante, porque el miedo es lo que nos mantiene vivos, insisto. Y esa tecnología, cuando nos hace perder el miedo, nos vuelve arrogantes. Y en esa arrogancia, tanto colectiva o individual, me da igual, es donde vemos que pueden empezar a fallar las cosas. Hoy, porque es el día en el que hemos sabido que se dan por muertas los 5 tripulantes, hoy podemos tener claro que esa expedición viajó sin miedo, porque un padre que permite que su hijo se una a esta especie de excursión como el que va de picnic, pues no le tiene ni miedo ni respeto al océano. El consejero delegado que permitió esa tripulación tampoco le tiene miedo ni al océano, ni a la tecnología, ni a los errores que pueda haber tecnológicos. Los medios hoy, los que están cubriendo prácticamente minuto a minuto este hundimiento, nos recuerdan que sabemos más de algunos planetas del sistema solar, incluso exoplanetas, que no del fondo oceánico. Y ahí, permitidme, porque de esto sé un poquito, por pura afición, no por formación, he sido bastante autodidacta, pero algún test que otros de astronautas he pasado, además en directo, como me recordarían en espejo público. Fijaos,
Sabemos mucho de muchos planetas, pero todos tienen una característica, que es que hemos podido enviar sondas que sobrevivan a la presión de esos planetas. Sabemos muy poco, o sabemos tan poco de los océanos de la Tierra, evidentemente estoy hablando de los fondos, como sabemos tan poco de Venus, de Saturno, de Júpiter, planetas donde la presión es altísima. ¿Sabéis cuántas atmósferas de presión tiene Venus? 92. ¿Sabéis cuántas atmósferas de presión tiene el Titanic ahora mismo? 400. Habrá una investigación, evidentemente, pero cuando nos dicen que el submarino implosionó, como esta palabra indica, como este verbo indica, implosionar, implosionó porque soportar 400 atmósferas de presión requiere muchísima tecnología. Es decir, estos cinco tripulantes se embarcaron en un viaje más complejo que si salvamos el trayecto entre la Tierra y Venus, que ir a Venus. Se abren varias reflexiones, es decir, para mí la industria que empieza a despuntar, Alejandro lo sabe porque en la revista lo hemos contado muchas veces, la industria del turismo espacial, pues debería tomar nota de lo que está pasando ahí y deberíamos hacer una reflexión colectiva de si cualquier persona que sea capaz de pagarse un billete por el simple hecho de pagarse un billete, tiene o no tiene que meterse en estas aventuras, simplemente para satisfacer su adrenalina. Y por otro lado, lo que nos debemos preguntar también es si tenemos que hacer negocio a costa de la adrenalina ajena. Bien, decía que vamos a hablar de relaciones políticas en base al hundimiento del submarino Titán, ¿no? ¿Os acordáis del Villa de Pitancho? Hombre. También por allí, por Terranova. ¿Os acordáis cómo Canadá arrastró los pies para organizar una misión de rescate? En superficie. ¿Os acordáis que el argumento era que había mala mar? Pero la mala mar que había entonces también afectaba a los pesqueros que sí acudieron al rescate. ¿Os acordáis que este pesquero se llevó a su pecio 24 vidas? Y supongo que os acordáis que hemos sabido dónde están exactamente los restos hundidos hace apenas unas semanas, es decir, más de un año después del naufragio. ¿Habéis visto cómo ha funcionado la diplomacia de Francia y el Reino Unido estos días para poner las pilas a los guardacostas de Canadá y el Reino Unido? Y Estados Unidos. ¿Qué hizo España qué caso le hicieron a España cuando el Villa de Pitancho? La política exterior siempre he pensado que es un reflejo de la política interior. Esta semana hemos tenido al presidente del gobierno, al amigo Pedro Sánchez, haciéndose perdonar, no sé en cuántos platos ha estado, pero le parecen insuficientes porque luego se ha montado el suyo, ¿no? Pero 3 o 4. Sí, algo así. Si contamos el suyo propio, que ha estado 2 veces, 3, y falta la entrevista con Jordi Aule este domingo. Bueno, le han preguntado de todo. Incluso Wyoming le preguntó si utilizaba slips o boxers, a lo que él respondió, pues ni una cosa ni la otra. Claro, ahí la gente de pronto empezó a imaginarse a Sánchez sin ropa interior. Pero bueno, y ahí Wyoming creo que estuviste lento, porque la pregunta procedía, procede. Bueno, entonces si no usas ni boxers ni slips, ¿qué usas? ¿Jockstraps o tangas? Claro. Yo tengo mi tesis, es decir, yo creo que usa jockstraps, porque, a ver, estás metido en la negociación parlamentaria en el Congreso, y así una cosa rápida, los lavabos con Esquerra y Bildu, pues alivias tensiones y luego te votan. Por tanto, yo estoy por el jockstrap. Pero la gente se inventó, se imaginó a Pedro Sánchez sin ropa interior. Claro, cuando durante una semana le preguntan por la ropa interior y por todo, menos, por ejemplo, hubiera estado bien que donde Alsina le hubieran dicho después de, ¿y usted por qué miente?, hubiera estado abordado. Digo, bueno, señor presidente, ¿qué hay en ese móvil, además de selfies, que le intervino Marruecos? ¿Qué hay ahí para que en una noche cambie la política de España sobre el Sáhara? ¿Qué hay en ese móvil? Díganoslo ya. O sea, ya que le preguntamos abiertamente de por qué nos miente, pues hubiera estado bien que alguien, además de por la ropa interior, le pregunte qué hay en ese móvil que le tiene tan cogido, con perdón,
por ciertos atributos para que usted cambie en apenas 12 horas 40 años de historia, de diplomacia y de política exterior sobre el Sáhara. Nada más y nada menos. Pero claro, cuando tú tienes una política interior voluble, cambiante, en función de tus intereses parlamentarios, es lógico que tengas una política exterior que poca gente se tome en serio. Entonces, Canadá te tomó en serio, pues ni más ni menos de lo que tú te tomas en serio a tu propio país. Creo. Vamos avanzando un estadio más. Nos vamos al 23J, porque esta semana ya ha sido maravilloso. Mientras teníamos esto copando las pantallas de televisión, bueno, pues sabéis, porque no sé dónde, sobre todo aquellos que me siguen en mis distintas actuaciones saben que he calificado lo de Sumar como un chiringuito, porque de momento están haciendo eso. Es decir, se estaban repartiendo puestos en las listas y demás, ¿no? Para su propia supervivencia política. Y lo entiendo, o sea, hay una hipoteca en Galapagar que pagar. Entonces, la insistencia con Irene Montero, pues puedo llegar a entenderlo, ¿no? Pero esta semana, cuando ya parecía que más o menos estaban de acuerdo con eso, se ponen a hablar de ideas y de programa político y de programa electoral. Pero lo hacen los de Barcelona en Comú, o los de En Comú Podem, que es, digamos, la versión más amplia fuera de Barcelona del partido de Ada Colau. En el fondo, el grupo de Ada Colau presenta su programa electoral y lo presenta como el programa electoral de En Comú Podem Sumar. Y ahí vemos que se vuelve a considerar la opción del referéndum. El referéndum, pues básicamente, según la tesis, y supongo que no ha cambiado demasiado porque por lo que he leído simplemente van rescatando viejas ideas, la tesis con la que Barcelona En Comú Podem acude a las elecciones del 23J es la misma de siempre, es decir, esa famosa mesa de negociación que supuestamente lleva meses trabajando, pero que yo honestamente me había olvidado de ella hasta que empecé a ver que Barcelona En Comú volvía a hablar y dale con Barcelona En Comú. En Comú Podem volvía a poner sobre la mesa la cuestión del referéndum. Pues claro, ese referéndum tiene que salir de un pacto, de esa mesa de diálogo, vamos a admitir esos términos idiomáticos, entre Moncloa y Generalitat. Y claro, entonces, por lo visto había periodistas trabajando esta semana y se van a donde Yolanda Díaz y le preguntan a Yolanda Díaz, bueno, ¿y usted sobre el programa de En Comú Podem Sumar y en concreto sobre el aspecto del referéndum, qué nos tiene que decir? Y para romper la costumbre dice, ¿yo? Nada. Es decir, cuando se ponen a hablar de ideas, ya acaban discutidos. Porque cuando dices, te cojo el eufemismo, Marta, que no es eufemismo, yo creo que es cita textual, no me suena que no dijo mucho más que eso. No dijo mucho más. Creo recordar que esperaremos a presentar el programa electoral de Sumar. Oiga, pero es que permítame, Yolanda Díaz, o señora Díaz, o Yolanda, que veo que tienes mucha familiaridad, te gusta la familiaridad con nosotros, ¿no? Pero Yolanda, no hace falta que presentes un programa electoral para decirnos qué opinas sobre el referéndum de autodeterminación de Cataluña. No creo que haga falta presentar un programa electoral. Tienes que tener una tesis, porque para eso seguro eres la cabeza visible de ese proyecto, ¿no? La cabeza pensante de ese proyecto. Bueno, ¿qué piensas sobre el referéndum en Cataluña? ¿Qué piensas sobre la propuesta de Ada Colau sobre las relaciones territoriales dentro de España? ¿Piensas lo mismo? Totalmente contrario, ¿estás a favor del referéndum? ¿No estás a favor del referéndum? Pablo Iglesias estaba a favor del referéndum. ¿Es otro punto más de desconexión con Podemos o no? No sé, no creo que sea necesario esperar a un punto, ¿no?, a un programa electoral para que nos digas, para que cuando te pregunta un periodista en un pasillo que qué opinas sobre lo que dicen tus compañeros de Sumar, pues tengas que contestarnos que bueno, que ya esperaremos al programa electoral. Creo que metió esa coletilla, ¿eh? Eso es, y sobre todo porque es un balonazo con un despeje muy corto. Al final no puedes posponer esta cuestión a dentro de 5, 6, 7, 8 meses. No. Bueno, estás esperando a un programa electoral, vale, la semana que viene. Claro. Bueno, no son los únicos. El Partido Popular, por lo visto, también está pensando su programa electoral. Pero ¿veis cómo empezamos hablando del submarino Titán y acabamos hablando del 23J? Una de las cuestiones por la que me hice periodista es porque al final todo está conectado. Siempre hay unos elementos de relación que explican pues las realidades, que nos cuentan qué está pasando. Y todo está conectado.
el contexto en esta catástrofe es el que es. Hay una soberbia tecnológica, hay imprudencia, hay unas relaciones diplomáticas y hay una visión de país en juego cuando comparamos cómo se ha tratado a los súbditos de otros países en relación a cómo se trataron a súbditos de nuestro país en situaciones, para mí, pues más dramáticas. Pero claro, si teóricamente a la vicepresidenta todavía del gobierno le preguntas por España y te dice que esperemos al programa electoral, ¿cómo va Canadá a tomarte en serio? Empezamos con la plaza. Bueno, empezamos con la plaza, pero bueno, ya no sé, por formalidad para que Covadonga meta la cabecera, ¿no? Pero bueno. Marta, Alejandro, oye, qué guay estar con vosotros una semana más. Yo creo que tenemos, nos decía Pedro Sánchez que aplaudiéramos también a Escrivá, ¿no? Yo no sé si tenemos... Yo creo que tenemos que acabar la plaza aplaudiendo a Escrivá, luego lo vemos. Me parece bien. Y también haciéndole la ola, porque tal. Pero tú, Alejandro, en tu podcast lo explicabas muy bien, ¿no? Es que van ya por una segunda temporada respecto a las pensiones, que por otro lado, lo que esta entrevista es que también el papelón en el que Sánchez mete a Escrivá, digo, ¿cómo vas tú? O sea, ¿cómo va tu jefe y te entrevista? Es como si Juan me entrevista a mí. Dice, ¿verdad, Ismael, que vamos a conseguir en finanzas.com 1 millón de usuarios únicos? Digo, pues ¿cómo le vas a decir que no? Claro que sí. Pues, y verdad que la plaza pues va muy bien. Y hombre, claro, Juan, que va muy bien. ¿Cómo no va a ir bien? Que lo va, eso es cierto. Pero ¿cómo vas a llevarle la contraria a tu jefe en público? No, y grabado. No, yo tengo... Claro. Y yo tengo mucho interés también por ver si entrevista a una serie de ministros de su gabinete, con los cuales pues tendría un diálogo muy interesante. Por ejemplo, Marlaska. Se la pregunta por esa gran directora de la Guardia Civil, que era la mejor de la historia y que acabó acumulando áticos en Marbella, o si le pregunta por el coronel Pérez de los Cobos, después de que la sentencia tumbara la justicia, pues esa decisión dictatorial que tomó, o qué pasó en la valla de Melilla, con esos muertos que nunca llegó a aclarar. O si entrevista a Pilar Llop, a la ministra de Justicia, y le pregunta también por qué ha subido el sueldo de jueces, de fiscales y de letrados, y en cambio a los funcionarios, que son los que llevan el peso de la administración, pues no lo sube. Ella, cuando vuelva de nuevo a su carrera judicial y deje la política, pues tendrá un salario mucho más elevado, y en cambio la gente sigue en huelga, la justicia sigue paralizada, que no va a recuperar niveles de actividad hasta dentro de esta época, hasta dentro de unos años, ¿no? También podría entrevistar a Bolaño y le podemos preguntar por lo que comentaba antes Ismael de qué pasó con los teléfonos, quién tenía la misión de custodiar los teléfonos del presidente y de los ministros en la Moncloa, y quién estuvo detrás de ese hackeo del teléfono del presidente, que no han dado ninguna explicación. Por eso te digo que si siguen esta línea de entrevistar a sus ministros, creo que puede haber ahí diálogos muy interesantes. El diálogo con Calviño, que está superlativa esta semana, también puede ser puede ser divertido, ¿no? ¿Verdad, Nadia, que hemos superado ya el PIB de la prepandemia? Por supuesto, presidente. Es cumbre, es una cosa que ya hemos superado, es que estamos por encima, somos los que más crecemos, los más ricos y los más guapos. Bueno, tú, yo no, pero tú sí. En fin. También en esa serie de conversaciones estaría bien saber, imaginándoos, qué le diría Pilar Llop cuando hablaría de una de las que se presuponían que iban a ser las leyes estrellas de la legislatura, el solo sí es sí. Una ley que hemos achacado a Irene Montero. Irene Montero, recuerdo que continúa siendo ministra de Igualdad del Gobierno de España, a pesar de que... Eso nos parece hasta cierto punto inhumano. O sea, es una falta de respeto. Es decir, cuando no hablaba de su ropa interior, hablaba para meterse para desprestigiar a Irene Montero. Pero es que todavía es ministra, como señalas, Marta, del Gobierno de España. Imaginaos además el papelón. Yo es que lo comentaba, creo que contigo, Alejandro. Es que imagínate el papelón de Irene Montero yendo cada martes al Consejo de Ministros, porque todavía hay consejos de ministros. Y va a verlos y van a explicarlos todos y cada uno de ellos para que la actividad legislativa y política del gobierno continúe. Mientras tanto, tienes al jefe supremo dándose una gira por todos los platos imaginables de España para decir
que no solo no eres integradora, sino que te has cargado la conciencia de igualdad y feminista de los hombres de 40-50 años, que la culpa de un fallo a nivel de redacción legislativa de una ley que el ministerio proponente es el Ministerio de Igualdad, pero en el que intervienen otra serie de ministerios, como puede ser el Ministerio de Justicia, es todo culpa tuya y por eso hay más 1000 violadores en la calle. Pero no solo eso, Marta, es que también, volviendo a Yolanda Díaz, es que la vicepresidenta del gobierno tampoco te quiere en su partido. Te ha vetado explícitamente. Es que sabemos, por continuar hablando de Nadia Calviño, sabemos que Nadia Calviño ha puesto todos los obstáculos que ha podido a las leyes que salían del entorno Podemos, no solo a las económicas, sino también a las de este sentido, con razón o sin razón. Ahí no voy a entrar en ese aspecto. Pero hay un frente anti-Podemos que ahora no es que sea anti-Podemos, es que es anti-Irene Montero dentro del propio gobierno. Y Sánchez la mantiene dentro del gobierno todavía, porque no solo es eso, es que luego habrá gobierno en funciones hasta que se constituya el nuevo. Tiene que haber, sí es verdad que con muy pocas atribuciones, pero se tiene que continuar reuniendo. Y tendrá todas las reuniones, no sé exactamente en el calendario, pero incluso puede que todo el tema de la presidencia del semestre europeo, todas las reuniones informales con todos los ministerios y las prioridades, también tiene que acudir Irene Montero, también tiene que acudir Yone Belarra, también tiene que acudir Joan Subirats, también tiene que acudir Alberto Garzón, también tiene que acudir Yolanda Díaz, que recordemos que es vicepresidenta del gobierno de España a la que han puesto la picota estas semanas a Irene Montero de una manera además exagerada. O sea, no hace falta que lo repitas en cada plato de televisión al que has ido. Tampoco es necesario que te montes un plato de televisión. Pero bueno, en fin. Tienen que hacer campaña de alguna manera. Los mítines en la calle, por lo que no les gusta. se les están atragantando. Por eso os digo que me parece inhumano, ya hasta una falta de respeto de mantener este discurso mediático con una de tus compañeras en el Consejo de Ministros. Y si quieres ser mínimamente consecuente, ya que admites, ya que te estás haciendo perdonar, que efectivamente no has sido coherente con muchas cosas, oye, empieza a ser coherente antes de las elecciones, y si tan mala ministra te parece Irene Montero, césala, porque es tu única eres tú el único que puede hacer eso. Tu única prerrogativa, solo tú puedes hacerlo. Esa y la del botón electoral. Son las dos únicas cosas que dependen solo en solitario del presidente. Por tanto, sea usted coherente, señor Sánchez. Cese a la ministra y deje ya de arrastrarla por el barro mediático. No sé, es que a mí de verdad me parece hasta inhumano. Es que parece como una especie de venganza, ¿no? De todo lo que ha tenido que tragarse Pedro Sánchez durante la legislatura con Podemos, y en concreto con las iniciativas de Irene Montero, que ha provocado fuertes divisiones dentro del Partido Socialista. Hay que tenerlo en cuenta también. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Por qué este ataque despiadado? Bueno, aparte de porque estamos en campaña electoral, porque ya Podemos está diluido en Sumar, ya ha perdido todo su poder de responder a los golpes de Sánchez, como hacía hace unos meses, amenazando con romper la coalición, con criticar. Ahora Irene Montero está liquidada políticamente y Yone Belarra va en un puesto secundario y ya nadie de Podemos le puede dar réplica al presidente. Entonces ahora mismo Sánchez está en un escenario ideal de repartir a izquierda a derecha, porque se le ha creado ahí un oasis de felicidad, que es el que está en el mejor momento. Ya no solo es que Podemos esté subsumido dentro de la sopa de siglas que se ha convertido Sumar de momento, porque no tiene ningún tipo de identidad política. No solo eso, sino que está descapitalizado absolutamente, porque es que además los pocos cerebros económicos que todavía quedaban en Podemos, que se mantuvieron desde el primer Podemos, como es el caso de Nacho Álvarez, se lo ha llevado Yolanda y lo ha utilizado ahora como portavoz económico. No solo te arrastran por el barro, sino que te humillan y te van arrancando trocito a trocito a trocito. El papelón de Podemos es muy interesante, sobre todo porque no puede romper la coalición, ya lo ha dicho, no va a hacerlo, pero yo no sé si la manera de morir dignamente que va a tener que hacer esta formación es esta la adecuada, porque si no vas con Yolanda Díaz, ya un paso que ya no puedes dar marcha atrás, y vas a desaparecer, pero de esta manera, esta humillación, esta indignidad para esos
para esos votantes recalcitrantes de Podemos, porque hubo mucha gente que estuvo cabreada, que estuvo ilusionada y votó a Podemos, pero es que sigue quedando mucha gente que vota a Podemos, no demasiada, no lo suficiente como para que tengan representación en las cámaras autonómicas, no lo suficiente como para que los llamados ayuntamientos del cambio se hubieran mantenido, no, pero sigue habiendo esa gente va a tener una desafección absoluta con todo el espectro progresista, y eso es un problema no solo de Podemos, no solo de Yolanda, sino también de Pedro Sánchez. Hablabas de todas maneras de escenarios ideales para Pedro Sánchez, y fijaos que es que el Partido Popular y Vox le han creado un escenario ideal a Pedro Sánchez esta semana. Es que hablábamos, creo que era Juan la semana pasada quien decía que esta campaña va de cometer pocos errores y que se la llevará quien cometa pocos errores. Pero es que hemos visto un carrusel de errores del Partido Popular desde el lunes hasta hoy, que prácticamente solo ha salvado Isabel Díaz Ayuso. Luego, Marta, por favor, que no se nos pase cerrar el episodio sin que nos des las claves del gobierno que está montando en Madrid. Pero el único Partido Popular, el único momento coherente que ha tenido el Partido Popular esta semana ha sido el discurso de no sé si de investidura, bueno, de apertura de la Asamblea de la apertura de la legislatura aquí en Madrid, ¿no? Porque, madre mía, en Extremadura y en Aragón la que están liando. Es decir, has conseguido que resucite esta vara. Absolutamente. Y está Lambán diciendo, bueno, pues igual también resucito yo. Entonces, claro, es lo que decías tú, Alejandro. O sea, si te vas tú a tu plato televisivo y te puedes entrevistar a Escrivá, porque todo lo demás te lo está haciendo el Partido Popular. Ha sido un error de cálculo, yo creo, brutal y de poca dirección en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido de ordeno y mando, que podemos entender que pueden tener los partidos nacionales. Pero yo creo que al Partido Popular le ha faltado organización. Tenías muchos pactos. ¿Organización o criterio, Marta? ¿O las dos cosas? Quizá ambos, porque podemos entender que el Partido Popular es un partido amplio, con, ellos siempre lo han dicho, ¿no? Muchas familias dentro, muchos tipos de aspiraciones, muchos tipos de liderazgos. Pero aquí tenían un calendario y sobre todo una meta final, que es que dentro de un mes exacto Alberto Núñez Feijóo no solo gane las elecciones, que eso está más o menos claro, sino que le den los números como para gobernar. Y tener a un Carlos Mazón de una manera, representando un Partido Popular completamente opuesto al que representa María Guardiola en Extremadura, con Jorge Azcón en Aragón, negociando, pero sin negociar, cediéndole la presidencia de la Asamblea de Aragón, pero no queriendo admitirlo. Mientras tanto, tratando de camelarse a los partidos regionalistas. Sí, pero no. Y Ayuso, la única que tiene mayoría absoluta, bueno, quitando a La Rioja, la única teniendo que reconocer el papel de Vox y comerse ese sapo. Porque no pueden obviar que funciona en bloque en estos momentos la política en España. Ya veremos las cartas que se nos dan dentro de un mes, pero el criterio, el orden, aquí habría que haber hecho una estrategia, claro, unos objetivos, sí, y una manera de atacar y de llegar al objetivo final, que es decir, tenemos que ampliar nuestro voto y no cabrear al de Vox y saber que somos la opción de gobierno sin que nos pasen por el barro. Y al final, ¿qué estamos? Anulando carriles bicis en algunos ayuntamientos en el que hemos pactado con Vox, centrándonos en la lucha contra la violencia machista, negándola, o la lucha LGTBI, negando la existencia de la homofobia. O sea, ¿de verdad estamos para eso? ¿De verdad esta es la manera que tiene el Partido Popular? Lo que muchas veces nos preguntamos, por ejemplo, en las discusiones que se han filtrado, claro, es que a Guardiola le hemos leído los WhatsApps. Es que es fuerte. Es que le hemos leído los WhatsApps. Gracias al mundo, pero le hemos leído los WhatsApps. Entonces, bueno, oiga, pero en las conversaciones que habéis mantenido con Vox, ¿no habéis puesto sobre la mesa cuestiones que afecten a los extremeños, como el famoso AVE de 6 horas? Nótese el sarcasmo. Es decir, de verdad, cuando la gente iba a votar en Extremadura, iba pensando en votar al Partido Popular o a Vox, en el caso de que votaran a Vox, para que se quiten las banderas LGTBI. No, absolutamente. Y el otro día el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, además que dejó a María Guardiola, perdón por la coloquialidad, pero con el culo al aire, tuvo que explicar que no, el pacto en Extremadura no se ha dado, igual llegamos a las repeticiones electorales por el peso de Vox tras las elecciones, no por una cuestión ideológica, que es lo que viene defendiendo María Guardiola. No, es que, bueno, como tienen un 8% de los votos y en la Comunidad Valenciana tienen un 12%, pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos?
cuál es la línea roja. Claro, es que es ahí, yo no sé si les falta estrategia, criterio, Aparte, y también compendio de las dos experiencia, cosas, ¿no? Y experiencia, es verdad. Porque yo creo que ahí tiene razón Marta, que era necesario, eso es imprescindible en política, el tener unos criterios y una base con lo que negociar y no llegar ahí a lo que te encuentre, pero sobre todo yo creo que aquí Feijóo se ha equivocado porque él, cuando era presidente en Galicia, cuando era uno de los varones más respetados del Partido Popular, pues quería esa autonomía en sus decisiones que ahora quiere trasladar al resto de los varones. Pero claro, no estamos hablando de Ayuso, de Juanma Moreno, de gente ya con una trayectoria consolidada, que son presidentes de sus respectivas comunidades desde hace tiempo, sino de otros dirigentes del PP que acaban de llegar por primera vez Y no eran nadie a hace estos 6 que no han meses. ganado 100 meses, que nadie conocía, sin ningún tipo de experiencia. Entonces, delegar todo el peso de la negociación, así por las buenas, en cada uno de ellos, pues le está saliendo un guirigay en cada parte que no sabe cómo Y sobre frearlo. todo Es que no solo la parece, delegación. es que fijaos, habiendo ganado las elecciones, en general, en Extremadura es cierto que no, pero hablo en términos nacionales, Sí. habiendo ganado las elecciones, parece un partido bisagra. Absolutamente. Es Absolutamente. que el cambio de rol que le han pegado al Partido Popular, es decir, tú sales del 28M, el 28M, sales del 28M como partido ganador, y esta semana estamos grabando La Plaza, y mientras hablamos, a mí me da la sensación de que estamos analizando la actividad de un partido bisagra como era Ciudadanos en su momento. Totalmente. Porque es que además lo que decía Alejandro, no solo es que necesites marcar ciertas líneas de actuación, ¿no? Cierto orden. Bueno, es que nos actúan como si de verdad en un mes no hubiera elecciones. Como si no fuera la única bala que tiene Alberto Núñez Feijóo. Porque ¿qué me dices tú? Que después de todo esto no le dan los números, no consigue gobernar con Vox, porque lo va a necesitar dentro o fuera, los va a necesitar. ¿Y qué hacemos? ¿Que vuelve a implosionar de nuevo el Partido Popular? ¿Buscamos un nuevo liderazgo? No, ¿Para qué sirve hombre, el Partido Popular? Es que Sánchez para 12 años más. ¿Para qué sirve el Partido Popular? Pero es que fijaos, estos días me estoy acordando mucho de Ciudadanos. Porque Ciudadanos empezó a cavar su propia tumba cuando en Cataluña, y esto me lo sé, ganó las elecciones, o lo viví en primera persona, quiero decir que no es porque lo demás no me lo sepa, pero bueno, esto tengo especial sensibilidad por este asunto. Cuando en Cataluña Inés Arrimadas gana por primera vez en democracia al independentismo y o nacionalismo, que para mí yo veo los matices, pero bueno, no voy a entrar ahora en eso, y sale por patas. Entonces, claro, creo que era Arsenio Escolar quien se preguntaba por qué habrá que analizar con el tiempo por qué la hostia de Podemos, con todo el capital político que han acumulado, y la hostia de Ciudadanos, con todo el capital, claro. Lo de Podemos seguro que tiene varias ramificaciones. Lo bueno de Ciudadanos es que el análisis acaba pronto. Es decir, Sí. Ustedes dejaron de ser útiles, por tanto se les dio la espalda. Ahora bien, en este momento, ¿quién está dejando de ser útil? ¿Vox o el Partido Popular? Porque el partido al que se le cuelgue ese San Benito las va a pasar con perdón canutas electoralmente hablando. Pues yo creo que es el Partido Popular. Ujú. Y no importa que sea esta opinión un poco impopular, nunca mejor dicho, porque el votante de Vox sabe a lo que va. Sabe que va al voto de enfado, de rabia y de querer, digamos, meter en vereda al Partido Popular, ¿no? De decir, no, ustedes se están yendo demasiado al centro, están coqueteando con el centro izquierda, no, somos un partido de derechas. Y entonces eso es lo que... Bueno, eso también es a ratos, es que el Partido Popular es difícil encajarlo. Si hablas del Partido Popular de Ayuso, Claro, pues no hay líos, o sea, es puro liberal. O sea, no, ¿por qué Ayuso ha conseguido desactivar a Vox? Porque ha ganado en la medida de lo que podía por el centro, que no ha sido demasiado, y sobre todo se ha comido a todo lo que había a la derecha. Uh-huh. Se unen otras causas, se une pues el declive de Ciudadanos, se une el guirigay, le robo la palabra a Alejandro, que hay en la izquierda, la falta de proyecto político que tiene la izquierda en Madrid. Pero ¿por qué Ayuso? ¿Por qué Juanma Moreno han conseguido eso? ¿Por qué han desactivado a Vox? Aquí los estás enardeciendo, les estás dando a su votante decir, no, fíjate, pero si es que al final María Guardiola tiene un discurso prácticamente socialdemócrata, que es verdad. ¿Para qué vamos a votar al Partido Popular? Si yo lo que quiero al final, ¿no? Son unas cuentas claras, cierto orden, cierto conservadurismo relativo,
¿para qué vamos a votar al Partido Popular? Y yo creo que ahí, es que de eso, verdad, eso, es en la caja de los truenos. No, pero es que además eso, el PSOE de Extremadura y el PSOE de Castilla-La Mancha ya te lo da. Es decir, no estamos hablando del PSC, no estamos hablando del PSPV. Pero porque son partidos que yo creo que han entendido mejor sus territorios. Uh-huh. ¿Por qué el Partido Popular Andaluz ahora mismo es hegemónico? Porque ha sabido cómo aunar ese discurso andalucista con ese discurso no de derechas, sino de centro, de incluso folclórico. Práctico, quizá, ¿no? Claro, y con ese espíritu que había de renovación y un poco de hartazgo hacia el PSOE. Ahora, bueno, en esta legislatura, que ya llevamos un año en Andalucía, estamos empezando a ver un poco más de matices ideológicos. Vale, pero ¿por qué ahora es hegemónico? Porque ha sabido saber hacia qué era lo que quería el andaluz. Y porque le han llegado muchos votos prestados y esos votos hay que saber gestionarlos, porque si no enseguida se desaparecen. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que estamos en un escenario que el PP, en vez de estar centrado, como bien comentaba Marta, en las elecciones del 23 de julio, no se habla de elecciones prácticamente. Ve las intervenciones de Feijóo, de sus dirigentes en todos los medios de comunicación y televisión, que si Extremadura, que si Aragón, que si Valencia, que es que al final se están desviando de la atención como los líos de Sumar por otro lado. Por eso decía que ahí se encuentra Pedro Sánchez intentando ahora mismo con un mensaje más moderado abarcar esas posiciones de centro, que son las que al final ganan las elecciones y tan tranquilo en su plató, mientras ver cómo se pelean a ambos lados de su espectro, ¿no? Por eso digo que esto ha dado un cambio radical y es que queda solo un mes para la elección y esto pinta de que va a colear hasta dentro de mucho tiempo. Luego también me da la sensación de que tampoco han sabido gestionar los tiempos. Tampoco había ninguna necesidad de abrir el melón de los pactos, ¿no? Para formar gobierno, para ir a una investidura tan pronto. Ya lo comentamos que el ansia ese de Valencia también, las prisas de Masón ha sido lo que ha desencadenado, lo que ha abierto esta caja de Pandora, ¿no? Que al final cómo van a cerrarla. Pero es que el PSOE ha conseguido una cosa inédita, que es que se nos olvida a todos que se metió un ostión de proporciones bíblicas el 28 de mayo, que retiene el Ayuntamiento de Barcelona de chiripa, porque hubo un gesto... Bueno, perdón, de chiripa no, porque los del Partido Popular de Barcelona son naif, es que son unos Bueno, pero no solo eso, quiero decir, que es que encima no es por ellos mismos. Vamos a ver, que Sirera diga que apoya a Collboni porque Trías es independentista, es que vamos a ver, vamos a suponer el ejercicio de ciencia ficción política. Sánchez sigue, pero evidentemente va a seguir más debilitado. ¿Acaso creemos que la factura de Esquerra Republicana va a ser la misma que hasta ahora? O sea, lo siguiente es el referéndum. Y ponemos en duda de que Collboni, si Sánchez dice que sí a esa factura y gira al pago el referéndum, porque es lo que va a pedir Esquerra Republicana, sobre todo ahora que ha perdido posiciones por apoyar a Sánchez ante Junts per Catalunya, ¿Collboni va a decir que no al referéndum? ¿Ni va a prestar el ayuntamiento a la organización de ese referéndum? O sea, Sirera, ¿de verdad eres tan inocentón? Di otras cosas, pero no digas que apoyas o dejas gobernar a Collboni porque no es independentista. Oye, Collboni, hasta donde sé, es soberanista. Que eso significa que está de acuerdo mentalmente, con mayor o menor matiz, en que los catalanes decidamos, sin contar con nadie más, dónde empieza y dónde acaba España. O sea, Collboni gobierna, con perdón, porque el Partido Popular ha pecado de inocente ahí. Pero es que volvemos a lo mismo. Han sido ellos los que han conseguido que en este nuevo reparto de cartas, ahora que la partida ha continuado después de las elecciones municipales y autonómicas, se nos haya olvidado que el PSOE ha perdido prácticamente todo. Y es que ya nadie se acuerda de lo mal que lo hacía Sánchez, que hay que derogar el sanchismo. Eso parece que ha pasado a un segundo plano, que ya todo el mundo... Si hay algo que le podemos atribuir al presidente del gobierno es la capacidad de desactivar los mensajes. Sí. Es una cosa maravillosa y que de verdad que digna de estudio. Porque incluso con esta gira que estábamos hablando de los platos, todo el tema de derogar el sanchismo ha conseguido como que cale la percepción o el matiz, que es que ya es. Que es que conseguir que haya ya matizar lo que es el sanchismo y decir, no, esto es deshumanizar la política. Es que, joder, es que, perdón, pero es que solo introducir ese matiz no lo ha conseguido en 5 años. Y ahora, por la coyuntura y por que el Partido Popular le ha puesto la muleta, él ha entrado como un Miura y lo ha conseguido.
No, es una semana que para el Partido Popular estratégicamente y luego termina con el spot este ridículo del la playa. verano azul. No, Esto... No, tremendo. A ver, yo, de verdad. No sé. Borja Semper descalzo en las pistas del vóley playa del ¿por Parque qué? Deportivo Puerta de Hierro, Madrid. Pero con un fondo de playa falso, además, Pero evidentemente. es que la gente decía, es un croma. Es No, mucho peor. No era croma, era cartón piedra. Era cartón piedra. No era croma, era cartón O sea, piedra. ¿eso a quién se le ha ocurrido? Vamos a ver, en el Partido Popular. Además, teniendo la cantidad de kilómetros de costa que Claro. tiene este país. O sea, si vete, lo va a presentar si quieres, Semper y Irún, vete a Irún. Hopper, vete a Valencia, que la acabas de ganar, Claro. que tienes unas playas preciosas. Oye, mira, yo por no barrer para casa, pero Peñíscola es una ciudad preciosa, Total. con unas playas, bueno, espectaculares, un fondo espectacular, con ese castillo precioso, oiga, es que lo han utilizado hasta en Juego de Tronos. Y te vas a hacer el ridículo a Madrid-Río, que grabaron eso, ¿o dónde fue? No, en Puerta de Hierro. En Puerta de Hierro. Hombre, vamos a ver. Pues te vas, grabas el spot, pues eso, en Valencia, que va como síntoma, ¿no?, del cambio, porque tú lo que estás vendiendo es cambio, tú lo que quieres derogar, aunque Guardiola diga que esto no va de ideología, hombre, Feijóo te está diciendo que sí, que lo que quiere derogar es el sanchismo. Eso es ideología, hasta donde yo sé, ¿no, Guardiola? Pero bueno, te vas allá, el cambio, no sé qué, vendes paisaje turístico, no sé, ¿no? Un papel... Y España es centralizada, ¿no? Es que es muy curioso hacer una campaña sobre la playa desde el centro de España. O sea, desde Pero ¿cómo Madrid. pueden hacer el ridículo de esa manera? O sea, además que el mensaje está... No sé si lo que renta esta campaña, lo que quería colocar del verano azul, de las ganas de cambio, de hay que ir a las urnas a pesar del calor, a pesar de las vacaciones, es el mensaje que, por muy barata, que ha debido salir vamos a ver, baratísima esta campaña, Hombre, claro, y por la pero repercusión, el mensaje que se ha instaurado era el que querían. Porque el que se queda es el de la pantomima. Vamos a ver, no demos por hecho que les ha costado 4 euros, que quizá no, ¿eh? Porque también tiene estas habilidades. Serigrafiar, ¿cuántas serían? 15 sombrillas. Igual y un cartón piedra que diera el pego a con los tiros de cámara. nosotros ya te aseguro que ponemos en orden a la imprenta y nos sale barato. Ahora al Partido Popular, no sé. No. Hablábamos de, vamos, si os parece, si no queréis añadir nada más, no sé el papel de Vox. Bueno, yo creo está que... despuntando Buxadé, o no sé, aquí, ¿cómo lo pronunciáis aquí, Buxadé? Porque a mí me sale Buxadé en catalán, pero será Buxadé, ¿no? Buxadé. ¿Está despuntando como número 2 de Vox o me lo parece a mí? Bueno, sí que era el hombre de hierro, ¿no? Bueno, parece el hombre que va a dinamitar todo lo que haya, ¿no? O sea... Bueno, sí, esto sí que es ordeno y mando. ¿No? Esto sí que es un auténtico ordeno y mando, es decir, tú puedes haber tenido una prenegociación o unos términos. Pero ojo que viene Buxadé. Efectivamente, lo que diga Buxadé, ¿no? O sea, esto... Y sí, es parte de la Cámara de Mayor Confianza de Santiago Abascal. Vox está viviendo unos días un poco... Pero ¿está habiendo purga ahí o no, Marta? Sí, sin ¿no? duda ninguna. Sí, el ala, digamos, liberal, en el sentido completo de la palabra, solo queda de representante Espinosa de los Monteros y que ni siquiera, y que se va de 3, que ni siquiera va de 2, y es la figura, yo creo, de las más prominentes. A Rocío Monasterio no la han salvado de la asamblea, era una posibilidad que estaba encima de la mesa, porque con la mayoría absoluta de Ayuso estás absolutamente desdibujada cuál es tu rol, y tampoco es que a Vox le sobren figuras conocidas en todo el territorio. Pero bueno, tenía el ex gobernador del Banco de España, que también lo han votado esta semana. A ver, es que era la mejor cabeza económica que tenían ahí. O sea, también es verdad que si se están desprendiendo del ala liberal, como hizo Rajoy en su día, pues claro, tienes que prescindir de él, ¿no? ¿Cómo se llamaba, Alejandro? Se me ha olvidado. Luego ahora lo buscamos antes de... estas típicas cosas que te puedes a pensarlas y no te salen. Pero parece que se están, al menos me da la sensación a mí de que se están liberando de la parte liberal, perdón, la cacofonía. Están siendo absolutamente conservaduristas, neocon, todo de esta ala eso sí que dura de eso sí que es cristiana. trampismo, ¿no? Que diría Sánchez. Pues sí, es un poco, a mí cada vez me recuerda más al Tea Party. Uh-huh. Y esto es un aviso a navegantes también para lo que se va a encontrar Núñez Feijóo. Absolutamente. No es lo mismo que negociaron en Andalucía. Cuando pongo el ejemplo de Andalucía, no por tirar para casa, que también, sino porque fue el primer parlamento en el que Vox obtuvo representación. No es lo mismo lo que negociaron allá por el Pleistoceno Teodoro García Egea y Javier Maroto como número 2 y 3 respectivamente del Partido Popular, con el juez Serrano y Javier Ortega Smith. Rubén Manso, perdonad. Y Javier Ortega Smith, desde luego no son las mismas tesis, que van a tener que negociar quien sea que sea ahora los emisarios
del Partido Popular, que yo creo que será realmente la Cámara de los Gallegos de Génova, con Jorge Buxadé, con Kiko Méndez Monasterio y con el propio Santiago Abascal, que supongo que tendrá mucho que decir en toda esta cuestión. Son dos Vox diferentes, igual que hemos hablado de dos partidos populares distintos, aunque yo creo que el Partido Popular es mucho más reconocible de lo que es Vox. Lo que pasa es que volvemos a quién vota qué. Vox no necesita mucho proyecto político de momento. Igual habrá que ver cómo se sobrevive los distintos ciclos electorales y cómo ahora que empiezan a tocar gestión, como si eso les repercute o les resta, o se normaliza, o se dan cuenta de que pues no hay mucho más allá que esa primera fachada dentro de esa casa. Pero a ver, porque no se parecen en nada. No se parecen en nada y a ver con qué tiene que negociar el Partido Popular si es que consigue. Porque es que yo ya de verdad no tengo nada conmigo. Estoy abierta a cualquier tipo de posibilidad. Bueno, esto acaba si te llega una oferta del CIS, porque acabas en el CIS, lo hablamos antes, Marta, con ese planteamiento. No, te pero llama no. Tezanos, ojo No, que está, lo he dicho antes. Está muy despierto, Lo he dicho antes. Yo creo que, o sea, tiene que pasar una cosa muy gorda para que el Partido Popular no gane las elecciones. Yo hablo de gobernar, que ya sabemos que la geometría variable, esto es un poco... Hablamos de gobernar, para no ir... sería lógico que echáramos un vistazo ahora al bloque, como señalabas, Marta, es que es así, o sea, estamos del bipartidismo al bibloquismo. Me gustaría que viéramos, porque una vez... Es curioso y quizás, pero se ponen a hablar de ideas y empiezan a dividirse, aunque ya habían pactado. Luego lo hablamos, pero quizá por ser coherentes y no ir saltando demasiado de rama en rama, ¿no? Te preguntaba antes, danos las claves de Ayuso, ¿cuáles han sido los primeros pasos? Porque parece que, bueno, al menos el gobierno, también es verdad que no es lo mío, pero yo no conozco a nadie. Ni tú ni prácticamente nadie. De los nuevos consejeros, ¿no? Muy en el día a día, en los segundos escalafones, terceros de la administración madrileña para saber quiénes son los nuevos consejeros. Ayuso ha mantenido la estructura, digamos, que se quedó cuando desterró a Ciudadanos del gobierno de la Comunidad de Madrid, es decir, 9 únicas consejerías, son pocas. No hay ninguna que sea de una única titularidad, es decir, creo que la única que se queda con nombre simple es Sanidad. Son todos... Es un gobierno madrileño hecho a imagen y semejanza de Ayuso. Es decir, este perfil que tenía ella de gente que se ha criado al calor de los gobiernos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que ha ido ascendiendo, que ha tocado gestión como viceconsejeros, como directores generales, pero que no han tenido ningún tipo de... Ella la llama oportunidad, yo llamo experiencia para poder dar un paso adelante y tener ese foco dentro de la gestión. Por ejemplo, la que es la nueva consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, era hasta ahora la viceconsejera de Política Educativa. ¿Esto qué es? Esta era la número 2 de Osorio. No la conocía prácticamente nadie que no hubiera trabajado dentro de la casa, por así decirlo. ¿Y qué virtudes destacan de ella? Pues es economista, tiene una posición muy liberal, pero tampoco se le conoce demasiado. Ya. Ha sido muy ha dado conferencias por aquí y por allá muchas veces, pero sobre todo su bloque era la educación, todo el tema de la educación concertada. A mí me ha sorprendido mucho que ahora sea la nueva líder económica de un gobierno que hace de las fajadas impositivas su leitmotiv y que hereda la cartera de alguien que sí que tenía ese nombre, ese prestigio y esa trazabilidad, esa palabra tan de moda en el Partido Popular ahora, que era la de Javier Fernández Lasqueti. Ya. Es una absoluta desconocida y así pues te podría seguir diciendo nombres, pero es que no los conoce nadie. A mí me gusta quedarme con Rocío Albert porque yo creo que es la persona que vamos a tener que tener de referencia dentro de este nuevo gobierno de Ayuso, en la que ahora más que nunca la estrella es ella. Te iba a preguntar, cuando Ayuso se vaya de vacaciones, ¿a quién llamamos? Pues se va a quedar el consejero de presidencia que asume la cartera de vicepresidente, pero Miguel Ángel, no me sé ni el apellido, se llama Miguel Ángel. Pero son gente, digamos, de su generación. Es como
cuando Pablo Iglesias montó su primer Podemos, que Sí. se rodeó de todos sus compañeros en el sentido más estricto de la palabra, gente con la que compartes generación, con que has compartido, digamos, brega. Sí, y tienda de campaña en el 15M. Eso es. Pues esto no cambia la tienda de campaña del 15M, el lugar es el mismo. Por la Sol taberna. Pero bueno. bueno, o es la Puerta del Sol. Sí. Pues me parece una apuesta arriesgada por parte de Isabel Díaz Ayuso. Es correcto y está bien y siempre nos gusta que se le dé oportunidades a políticos que han estado en segunda fila, que ha hecho una gestión, pero que sea ese perfil tan uniforme del gobierno, creo que a veces se necesita pues otro tipo de perfiles que puedan servir de contrapeso, también algunos de más experiencia, que en situaciones pues complicadas puedan aportar ya una trayectoria y puedan ofrecer otro tipo de alternativas, que no, que lo comentaba Ismael, el día, si se tiene que ir Isabel Díaz Ayuso, por lo que sea, ¿A quién llamamos? está un poco Claro. fuerte y se va a quedar ahí un gobierno que nadie va a saber qué pasos dar, ¿no? Entonces yo creo que ahí faltaría alguna figura de mayor empaque, de mayor experiencia que pudiera servir de apoyo y de solución para momentos complicados, ¿no? Y que exista ese contrapeso y no todos con el mismo perfil. Un análisis rápido. ¿Cómo creéis que va a ser la relación política entre, no sé si institucional, porque supongo que eso se lo llevarán, además lo han despachado muy bien en los meses más conflictivos, por tanto no supongo que no habrá follones ahora. Así que más allá de la relación institucional, ¿cómo creéis que se van a desenvolver Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en los próximos meses? Porque es evidente que Ayuso tiene el control total, lo hemos visto con las listas ya de Feijóo, tiene el control total del Partido Popular de Madrid. Sí. Y también es evidente que Almeida, bueno, pues está de paso. Ha tenido mucha suerte o está de prestado, más bien. Ha tenido mucha suerte Almeida con tener una mayoría absoluta, porque eso le da ciertos galones y cierto empaque que había perdido absolutamente. Sí que está, no sé si la palabra es subyugado, pero que no es esa familiaridad con la que trataba antes Ayuso, que hablaban de partners. Y él lo sigue diciendo cada vez que puede, en cada meeting que puede, dice mi partner, no, perdón, es tu jefa. Sí. Ahora ya es tu jefa. Ya no es tu amiga, ya no es cuando compartisteis un ticket, una apuesta arriesgada de Pablo Casado, que los dos erais dos desconocidos y os pudisteis apoyar mucho con capital político, que os faltaba a los dos, pero sumando parecía que daba todo aquello más empaque. No, y Almeida, bueno, pues a ver qué pasa con él. Tiene ahora 4 años por delante para poder desplegar un perfil propio y buscarse su peso dentro del Partido Popular de Madrid. No ser quizá una voz discordante, pero no llegar a una situación Aguirre Gallardón que podría ser muy complicada. Vamos a sumar. Sumemos. Claro, se ponen de acuerdo con las listas. Por eso yo me he jugado pinchos de tortilla con media profesión madrileña, pero claro, me recomendaron que no los girara al cobro todavía, que me esperara, ¿no? Entonces, porque esto, hasta que no veamos las listas, ahí en la papeleta no está todo, y cada paso que dan, efectivamente, van a tener razón. O sea, los que me dijeron, prudencia, no empieces a pagar tortillas, que todavía esto no ha terminado. Pero, curioso, resuelven la guerra del puesto, ¿no? Y las asperezas con Podemos, y cuando empiezan a hablar de programa, que yo creo que es que deberían haber hecho primero, hablemos de programa y luego cómo nos distribuimos. A priori era lo Pero más cuando fácil, empiezan ¿no? a hablar de Quizá. programa van y se discuten, ya es que ya empiezan a discutirse, la gente ya previamente estaban de acuerdo en lo demás, ¿no? En cómo nos repartimos el bacalao. Entonces, Yo creo que a priori parecía que iba a ser más fácil, ¿no? Porque todas las decisiones que se han aglutinado dentro de Sumar no tenían un proyecto nacional. Y al final la guía del proyecto nacional no iba a ser demasiado distinta a lo que se proponía con Unidas Podemos. A priori. Ahora de repente... Claro, pero vuelvo con esta- a la pregunta matriz, o la pregunta inicial, que ya casi no hago por hacerla, porque nadie la va a contestar. Pero digo, bueno, pues, si usted no tiene diferencias programáticas con Podemos, ¿cuál es el problema con Podemos? Porque no hemos visto diferencias programáticas con Pues lo Podemos. que ha sucedido en los últimos tiempos en la izquierda española, ¿no? La animadversión personal. Claro. Entonces, Y al final el tratar con la familiaridad que decíamos antes, la política, pues es y la falta de contrapesos y bueno, pues la serie de errores que nos vamos a relatar ahora de todo el espectro a la izquierda, digamos, del Partido Socialista en su generación y en su fundación durante todos estos años. El tema de Cataluña quizá parecía que iba a ser el más fácil, ¿no?
Todos tenían las posturas. Y ahora de repente Yolanda se ha visto con que no puede decir a las claras lo que piensa, porque pierde votos en toda España, pero tampoco puede decir lo contrario, porque se pierde a sus socios. Es la espada de Damocles. Claro, pero con esto pues, me gustaría que hiciéramos el esfuerzo de trasladar a nuestra audiencia si Cataluña es el único foco de este tipo de problemas, porque hemos visto también, por ejemplo, del sí es sí, hemos visto debates muy encendidos, pero la concepción o la mentalmente Ada Colau tiene una visión del mercado laboral incluso distinta a la de Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo y quien presuntamente autora intelectual de la reforma o mini reformita o cosita que está rigiendo ahora, ¿no? Yolanda ha empezado ahora con todo el tema ha vuelto, ¿no?, a todo ese perfil técnico, a luchar la ley del uso de tiempo, el estatuto del becario, volverá a sentarse todo el rato con los agentes sociales, que lo había abandonado durante los últimos meses y se había centrado un poco, ¿no?, en todo, pues en ser la fashionaria. Y ahora con el tema es que están muchas cosas por ver también. A mí me gustaría de verdad saber cuál va a ser el peso. Esto es la plataforma que montó ad hoc Yolanda Díaz para ser ella candidata a la presidencia del gobierno. ¿Cuánto peso tiene cada uno de ellos? Porque más allá de los sillones, en ese... es que no sé cómo llamar la sala de máquinas, pero es que no existe. Los portavoces, digamos, orgánicos de Sumar, son gente interina, que ellos mismos cuando se presentaron te lo decían, yo estoy aquí de momento. De momento. No sabemos qué es lo que piensa Sumar, no sabemos quién. Parece como que estuvieran haciendo una estrategia de ir levantando poquito a poco, ¿no? Y flasheando con nombres. Pero es que no es una estrategia. Es que estamos viviendo el mercado de fichajes en tiempo real. Ya. Alejandro. No, yo comparo Sumar con, bueno, como si Yolanda Díaz hubiese cogido un autobús y va por la autopista y va recogiendo a gente que está haciendo autostop, que son eso, y los van metiendo en su autobús, ¿no? Pues al principio... Ay, a los que están en la parada no quiere cogerlos. Entonces al principio... pues agradece que le haya cogido y le haya quitado ahí del calor que estaban pasando en la carretera, pero ya una vez que están dentro, pues ya empieza a decir, oye, pues yo quiero ir a este sitio, ¿por qué no me llevas para allá? Otro, no, es que yo prefiero ir al otro lado. Y yo creo que al final van a ir sacando ya cada uno lo que tiene dentro una vez que está ahí dentro, porque claro, lo ha subido sin prácticamente pasar ningún filtro. Y ahí hay una amalgama de partido, de sigla, de gente que al final... es muy difícil poner de acuerdo si de entrada, como comentaba, no tienes claro el proyecto, no tienes claro un programa, y es que la conductora no sabe dónde ir tampoco. Ese es el problema, porque ahora se ha descolgado también que quiere nacionalizar y hacer pública Red Eléctrica. O sea, pero eso me suena a hipoteca de Ada Colau. Sí, pero, ¿Hasta qué punto vamos a encontrar este tipo, ¿no? Pero bueno, pero en este caso incluso, pero si ya está controlada por la SEPI, que tiene mayoría, si la presidenta de Red Eléctrica es Beatriz Corredor, que fue ministra con el PSOE, y cuando si cambian las elecciones y cambia quien gobierna, va a ir una persona cercana y lo va a manejar y lo va a controlar el gobierno. ¿Qué necesidad tiene? Entonces está disparando ahí cosas sin venir a cuento porque no tiene claro ni el programa, ni el proyecto, ni nada. Pero incluso las medidas concretas, porque os recuerdo cuando se presentaron... Sumar tardó tanto en presentarse nacionalmente porque estaban haciendo grupos de trabajo y estaban escuchando, recogiendo reflexiones, y se presentaron en una rueda de prensa que fue histórica para mal, para todos aquellos que hacemos información política, las conclusiones. Esto hicimos una plaza a aquel respecto, con una serie de papeles, 35 papeles que no decían nada. Que todas eran ideas, pero nada era propuesta. Pero, claro, es que quizá tenían el sonotone apagado, entonces escuchaban bien. Escucharon letanías que se acercaban, pero no había, vamos a hacer esto. Más que escuchar, oían cacofonías. No, y sobre todo eso se dice, no, lo que queremos hacer, esto va de la gente, no va ni de Feijóo, no sé qué, de mejorar la vida de la gente. Joder. ¿Cómo? Y lo primero es nacionalizar a Red Eléctrica, eso todo el mundo estará entusiasmado, ¿cómo me va a cambiar la vida? Madre mía, si nacionalizan a Red Eléctrica, que ya está en manos de la SEPI. ¿Cuándo se tienen que los papelitos? La semana que viene. Y, bueno, a mitad. Sí, no, es para estar vamos atentos. Vamos a decirlo, 72 horas. 72 horas más. Más o menos. O sea, el miércoles, ¿no? Eso es. Bueno, pues habrá que ver.
Porque es que está visto que aunque llegues a un acuerdo con los que tienes dentro del coche, te estás discutiendo por si vamos a comer tortillas o paellas, ¿no? Entonces, bueno, empezábamos hablando de... Nos pedía Sánchez que aplaudiéramos a Escrivá. Pero Alejandro, tú le sigues, le tienes marcado el paso estrechamente. Hay algo del ministro que de verdad me gusta reconocerle, que es que como mínimo con sus cosas y sus gráficas extrañas, como nos decías antes, ¿no? Al menos intenta abordar el debate con los periodistas, cosas que, por ejemplo, su compañera de rama, Nadia Calviño, pues no, ella llega, te suelta el speech y andando. Pero Sánchez nos pedía que aplaudiéramos a Escrivá. Factualmente, Alejandro, ¿es un ministro como para aplaudirle? Hombre, si consigue llenar la hucha de las pensiones, está haciendo 40.000 millones de euros, como anunciaban en ese gráfico espectacular, habrá que aplaudirle, ¿no? Pero mucho me temo que eso... De momento lo que ha conseguido es meter un coste estructural de 130.000 millones al sistema de pensiones con la subida del 8,5, porque es que esto es estructural, es que no son los 14.000 millones que te cuesta este año, es que es el compromiso. Pues calcula, hay economistas que lo han calculado en 130 y pico mil, ¿no, Alejandro? Sino en 147, hay unas horquillas como en todo esto, entre 130 y 147.000 millones, porque eso ya te consolida, esa subida ya te queda consolidada y a partir de ahí lo que venga, ¿no? Entonces, de momento, pues 130.000 millones que no tenemos, por tanto, joder, si consigues llenar con 140.000 millones, bien, pero no estará solucionando el problema tampoco. Y bueno, ahora está teniendo una pelea tremenda con su ex compañero de la AIREF, ¿no? Porque claro, los datos que ahora sacan le molestan, ¿no? Sobre todo pues con el ingreso mínimo vital, que está muy por debajo de lo que se esperaba. Hay muy pocas familias que han tenido acceso a esta, que era una de las medidas estrellas de Escrivá. Y claro, ahora se está peleando y con ello, pero bueno, por lo menos no rehuye el debate, que eso hay que reconocerlo. Eso hay que reconocerlo, hay que agradecerlo, aunque bueno, si vemos después las proyecciones que tiene y la solución que está dando al sistema público de pensiones, pues genera muchísimas dudas, ¿no? En clave electoral, ¿creéis que la intención del PSOE es meter las pensiones en campaña? Sí. Sí, ¿no? Porque cuando nos lo saca así a lo bestia, ¿no? No solo eso, sino que el mensaje... O sea, van a estar hablando de pensiones al final... Pero yo creo que en un grueso muy o sea... A trazo sí, grueso. Sí, porque bueno, tienes que explotar todo el rato, ¿no? Que has subido las pensiones. Y que todo ese es un mensaje que cala, ¿no? Y es lo que yo creo que sobre todo una de las claves es que es un claim fácil de transmitir, ¿no? De que en una conversación informal sí, entre me ha subido las pensiones. Claro, me ha subido las pensiones. Es que al final me ha subido, ¿sabes? A mí todos los meses en la cuenta tengo más dinero. Y es una cosa fácil de replicar todo el rato. Yo creo que eso, las ayudas al transporte, incluso los bonos culturales, por mucha chanza que podamos hacer al respecto, todo eso son pequeñas píldoras de la acción del gobierno que tiene que explotar, porque si no, ¿qué va a decir? No, es que la reforma laboral, joder, es complicado eso en un lenguaje muy llano y en una conversación de tú a tú entre gente que no haya ido un poco más allá, que no es lo habitual en la reforma laboral, poder estar replicándolo. Y es un mensaje muy fácil, una pildorita que tú vas... No, pero es que Pedro Sánchez no sube las pensiones. Yo creo que sí. Pero es que fíjate, yo creo que en esta campaña electoral, aunque no tengo ni idea de estrategia cómo lo va a hacer en el equipo de Pedro Sánchez, pero yo lo expondría lo mínimo posible y le daría más presencia por entrevista tipo Wyoming, si le pregunta a Kelly más cosas humanas, porque yo creo que al final, como entre de nuevo a recordarnos todo lo que ha hecho por nosotros, todas las medidas antiinflación, todo lo que ha subido las pensiones, otra vez la gente se va a cabrear con él y recordar que está cansado. Y yo creo que le daría otro enfoque, otro perfil a su campaña, más cercana, más humana, con otro tipo de temática, y que se olvidara un poco de lo que hizo antes del 28 de mayo de cada semana, una medida y me voy a gastar 3.000 millones en en otro, que acabó la gente
saturada de eso y que yo creo que enfadó, que tuvo un efecto contrario. Ahora yo le daría otro enfoque a su campaña, menos exposición. Alejandro, igual trabajas en Ferraz porque es exactamente lo que las fuentes dicen que van a hacer durante esta campaña. O sea, mucho plato, mucha Yo le propongo que no ponga vallas publicitarias, que ponga anuncios de Calvin Klein. Pero sí que van a hacer como una campaña muy mediática. Porque, bueno, a ellos lo dicen que va a ser por el tema del calor, los mítines se van a reducir. Yo creo que también es porque el favor de la calle y no quieren arriesgarse a otro que te bote chapote. Es que en el momento en el que propones 6 o 7 debates electorales, ¿no? Es que no quieres los mítines. O sea, tú estás a gusto y es verdad, o sea, los platos de televisión los controla. Ahí se le dan fantásticamente. Fantásticos. Pero eso significa que no estás cómodo, no crees que sea el momento para ir, eso que te bote chapote, ¿no? Pero ya en el momento en el que empiezas el 29 de mayo pidiendo 6 o 7 debates electorales, uno por semana, que son 6 o 7, ¿no? Había semanas, 6 o 7 semanas desde el 29 de mayo hasta el 23 de julio. Claro, es que igual la calle no te conviene. También el reverso de la moneda es cómo trata de escaparse como buenamente pueda Alberto Núñez Feijóo de tener un cara a cara, que está siendo también una cosa... Solo han sabido colocar muy inteligentemente la pequeña bomba para decir no. Bueno, es el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española. Por tanto, queremos pero no reniegues de él. Si es que estás renegando de él. Claro. Es que te vas a donde al cine y te pasas una hora diciendo que eso no va contigo. No, pero por eso yo creo que el Partido Popular ha hecho de manera muy inteligente, dado que Alberto Núñez Feijóo, lo podemos decir a las claras, pierde en la confrontación dialéctica, porque yo creo que después de tanta mayoría absoluta había perdido el músculo y sobre todo Pedro Sánchez en esto es un titán. El incidir en el hecho de decir, si somos el primer gobierno de coalición de la democracia española, ¿con quién tengo que debatir? Porque son dos partidos que reivindican la misma acción de gobierno pero con matices distintos. Y el haber cambiado, digamos, el enfoque, decir, bueno, pues peléense Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, a ver quién viene a debatir conmigo, perdón. Y ahí, bueno, has ganado cierto tiempo, pero también se nota muchísimo que el Partido Popular no quiere ese cara a cara. Y al menos uno te lo tengas que trabajar muchísimo. Si es que una líder política que tiene un carisma brutal y se le dan fatal los debates, Isabel Díaz Ayuso... en los debates de Telemadrid metió la pata, pero vamos, todo el rato. Hasta el Corvejón pero y más allá. Entiendes que uno... tienes que hacer, uno es de calidad democrática, ¿no? O sea, de obligación democrática diría más, y el Partido Popular está tratando de... Pero de todas maneras, sí, pero eso yo creo que eso es un poco trasnochado, porque al final, por suerte, la industria de los medios de comunicación funciona mejor de lo que insisten en decirnos que funcionamos. O sea, no somos tan malos y me gusta creer que somos un pilar de la democracia, y tú cada día estás ofreciendo... tribunas y espacios, la propia entrevista que están haciendo, incluso la del Wyoming, si quieres. Es una manera también de presentar tus ideas. No sé, o sea, yo lo del debate, los cara a cara, primero porque están tan tasados y tienen tantas normas y tantas reglas estúpidas que son inútiles. O sea, yo no creo que sirva más allá que para que nosotros lo comentemos y vayan los hooligans a hacer las cosas. Segundo, porque hay un ecosistema de medios que funciona todo el año y que es un ecosistema, diga lo que diga Sánchez, creo que equilibrado y sano, sí, todo, claro, es perfectible, todo es perfectible en esta vida. Por tanto, me parece lo del cara a cara tan ridículo como la jornada de reflexión, o como que no se puedan publicar encuestas desde el martes anterior al día electoral, como si viviéramos en los años 70, como si no tuviéramos internet, como que si no hubiéramos creado un ecosistema de opinión, de análisis, pues insisto, perfectible, pero existir existe. Es decir, no es necesario que estemos esperando un debate cara a cara para ver cómo confrontar las ideas, porque luego eso es falso, porque no se confronta nada. Entonces... me recuerda que Aznar ganó la mayoría absoluta sin cara a cara y sin poner un pie en la SER. Entonces, todo eso yo lo relativizo un poquito, porque estamos, insisto, soy muy, muy corporativista en esto, defiendo nuestro trabajo diario. No, absolutamente. Y bueno, yo creo que el hecho de que, Feijóo se pasara el otro día por la SER, Sánchez finalmente se fuera al SINA. Ya hizo lo contrario que Aznar. Pero bueno, yo creo que ya eso te expone
de cierta manera a poder colocar tu mensaje en otro contexto, ¿no? Que no sean los cortes de televisión, que no sean esas ideas un poco más enlatadas, sino que te permitan tener cierta Pero todo eso, apertura. por ejemplo, evidentemente cuando me refería a que Aznar no fue a los debates cara a cara, me refería a la segunda legislatura, Sí, no a sí, los sí. míticos con Felipe González. Pero con los de Felipe González estaba todo que fueron, digamos, la primera gran experiencia, ¿no? Ahí Campos Vidal, pues lo hizo bien, pero no consiguió el punto de frescura, que también van tasados, pero son más frescos, por ejemplo, los debates presidenciales en los Estados Unidos. Claro, tienes todo tan tasado que uno se pregunta por la utilidad de eso. Ya. Entonces, ¿para qué? ¿Para dar el numerito? Hombre, yo del Partido Popular me lo pensaría, porque para darle una oportunidad a Pedro Sánchez para que haga el numerito y se luzca, pues prefiero tragarme el hecho de que me digan de que no prefieres el debate, porque no sé qué ocultas, porque qué antidemocrático eres. No, un pero mensaje político. Pero sí que en el tema del debate, si los partidos de verdad creen en los debates, vamos a regularlos de una vez. Lo que no puede estar es que cada elección que dependa de las expectativas Pues que tenga cada uno. Es que si crees en los Si estoy bajo, me sí. interesa debatir, y si estoy en buena posición, no me interesa debatir. Pero si tú, Eso es lo que no puede ser, crees que en no es serio. si tú crees en debatir, no hace falta que lo normalices, lo haces. Absolutamente. Y los partidos políticos, si creyeran de verdad en los debates, no se pondrían tan pesados en que si el atril va así, va así, cómo me iluminas si tú hablas un minuto antes y un minuto después. Si de verdad creyeran en los debates. Pero el problema es que no creen en los debates ni el uno ni el otro. Y en el medio, insisto, estamos los medios de comunicación, que sí, perfectibles, hago autocrítica, pero estamos trabajando cada día. No lo sé. Decía Juan, no sé si en el episodio justo anterior o el otro, que esto iba de cometer pocos errores, que iba a ganar quien cometa pocos errores, y me parece que la semana se cierra con el Partido Popular, bueno, pues yendo a la esquina de pensar, ¿no? ¿Y qué os parece si nos quedamos? No sé si Covadonga, si le improviso un poco, me echa del plato. Bueno, echar del plato me echa siempre. Pero, claro, oye, ya que nos ponemos en plan verano azul, ¿podemos cerrar la plaza con la sintonía de verano azul? Sí, ¿no? Pues está bien. Nos vamos con verano azul, ¿os apetece? Camino a la playa, aunque eso signifique el centro de Madrid. Claro, lo que pasa es que cabe recordar a los del Partido Popular que verano azul acabó muy mal. Entonces, pobre chanquete. Que te bote chanquete, ¿no? Que te bote chanquete, pero bueno, en fin. Amigos, gracias una semana más por hacer podcasting con nosotros. Alejandro, Marta, Covadonga, Pablo, Juan está en próximos episodios con vosotros. Seguiremos atentamente la campaña electoral y todo lo que se nos pase por el camino, que como hemos visto esta semana, a veces pues en la otra punta del mundo nos cambian los guiones y también de manera bastante, bueno, justificada. Amigos, gracias y hasta la próxima.